Tiene la palabra ahora la diputada Matilde Bruera. Gracias, señor presidente. Bueno, he pedido la palabra para expresar mi apoyo a este proyecto de ley y voy a fundamentar por qué. Seguramente voy a repetir cuestiones porque la mayoría de las cuestiones se han planteado previamente, pero bueno, no quiero dejar de hacerlo. Yo comparto lo que decía el diputado Leandro Busato sobre que esta ley es una copia de lo que presentó, una copia o una inspiración en la anterior presentación que hizo Saín sobre estas mesas, una inspiración, sí, estas mesas de coordinación, ¿no? Es más, recuerdo que apenas se presentó la ley me llamó un periodista y me preguntó la opinión y yo la verdad que la primera versión la tuve por él y digo, pero eso ya está presentado, eso ya está funcionando, eso es lo que había implementado, regulado Saín acá, propuesto Saín en la provincia y había empezado a funcionar incluso. Pero bueno, yo creo que estamos debatiendo uno de los problemas gravísimos de la política en Santa Fe, que es la situación de la seguridad y de la inseguridad que están sufriendo todos los santafesinos y tal vez más crudamente los rosarinos. Y bueno, las políticas de Estado, uno puede tener distintas opiniones sobre las políticas de Estado, pero las políticas de Estado se miden en números, se miden en resultados. También los resultados son sujetos a interpretaciones, ¿no? Pero bueno, los números dicen esto. De enero a junio del 2014 hubo 241 homicidios. En el mismo periodo del 2019, 165, y en enero y junio del 2021, 196. Los números no han cambiado demasiado. Es cierto que la consigna paz y orden puede haber sido criticado. A mí es una consigna que nunca me gustó, me parece que es una consigna que no se correspondía con un proyecto de seguridad democrática, por lo tanto a mí me causó en su momento una seria desconfianza. Podemos hacer también que es un objetivo que no se logró, pero la verdad que considerar un éxito tener 10 muertos menos o 20 muertos menos tampoco es muy serio y la verdad que tiene el mismo grado de oportunismo que esta consigna que se está criticando, ¿no? Creo que es cierto que el paz y orden no se logró, pero no venimos de éxitos. Venimos de una situación que se agravó terriblemente. Y cuando se hace la historia de lo que fue la política en materia de seguridad de esta gestión, también se hizo un detalle bastante preciso. Pero bueno, la historia también tiene interpretaciones y tiene omisiones. Yo tampoco me voy a olvidar, porque lamentablemente me tocó trabajar en eso, no solo las críticas, sino el grave grado de persecución que sufrió la persona de Marcelo Saín, que vino a proponer en esta provincia un proyecto de seguridad democrática. No niego que la gestión pueda haber sido criticada, pero fue la persona que en esta provincia presentó a esta legislatura 3 leyes que estaban en discusión y hoy vuelven a estar en discusión, afortunadamente. De esto también hay que hacer un mea culpa, porque hay un grado de fracaso propio, por supuesto, pero también hay un grado de obstrucción del intento de llevar adelante reformas estructurales. Soy muy crítica, a pesar de las opiniones que he escuchado recién, de la designación de este cambio que se ha hecho en materia de seguridad. Esta designación de Rimoldi obviamente implica un vuelco copernicano en el concepto de seguridad democrática. Se está devolviendo el autogobierno a la policía cuando todos aspiramos a que la policía sea gobernada por la política. En todos los discursos estoy escuchando que el problema es político y le estamos entregando
el gobierno de la seguridad a uno de los problemas de la política, porque uno de los problemas de la política de seguridad, no el único, pero uno de los problemas es la policía. La policía por el grado de corrupción y la policía por la desestructuración histórica que tiene por las faltas de reformas profundas en la estructura policial y en el control policial. Entonces, estas consecuencias que hoy estamos sufriendo, y si queremos discutir seriamente y llegar al consenso que la sociedad santafesina y rosarina se merece, tenemos que reconocer que no nos ha ido bien en estos 2 años y medio de gestión de la seguridad o de gobierno de la seguridad, pero no venimos de 12 años de éxito, venimos de 12 años de gestiones anteriores donde fueron empeorando paulatinamente el problema de la inseguridad. Entonces creo que hay que hacerse cargo de todas las responsabilidades de las distintas gestiones, sobre todo porque el tema es bastante dramático, ¿no? Y yo defino en este momento que la inseguridad, no lo defino yo porque se me ocurre, ¿no? Pero la inseguridad en estos límites está considerada realmente una violación de los derechos humanos, no solamente de las víctimas, sino de las potenciales víctimas y de las políticas punitivas arbitrarias también, porque las reacciones espasmódicas a este problema suelen ser profundizar los grados de selectividad que tiene el sistema penal. Como hay que demostrar que tiene que haber presos, que tiene que haber respuesta, los presos son los desconocidos de siempre, como se decía en la famosa película del neorrealismo italiano, ¿no? Los presos son los desconocidos de siempre y los impunes que tienen garantizada la impunidad también son los conocidos de siempre. Los conocidos de siempre. La inseguridad tiene estas dos caras. La corrupción policial en Santa Fe es un problema gravísimo. Tenemos jefes policiales condenados, Toñoli, Drueta, Báncora, ahora ha habido procedimientos nuevos contra policías, Corbellini, el anterior jefe de la PDI, y otros muchos, y otros que me ha tocado ver en mi trabajo profesional, ¿no? Nosotros le reclamamos a la justicia federal otra intervención en materia de juzgamiento del narcotráfico, y es justo el reclamo, pero también hay que recordar que quien le arma las causas a los tribunales federales es la policía de la provincia de Santa Fe, ¿no? Siempre fue drogas peligrosas y después la Dirección de Adicciones, de donde salían los altos grados de corrupción para encubrir el narcotráfico y perseguir a las víctimas del narcotráfico en esta verdadera regulación del mercado que hacen las fuerzas de seguridad de estas economías delictivas de gran magnitud. Y hay otro problema que nosotros nos hemos puesto a analizar y a comprometernos en este tema. Es un tema que con la Comisión de Derechos y Garantías teníamos previsto desde hace unos cuantos años y nos impidió la pandemia, pero el otro día estuvimos en la visita de cárceles. La verdad que lo que vimos en la cárcel de Las Flores fue escandaloso y fuimos diputados de distintos partidos políticos. Un escándalo actual porque la verdad que las condiciones inhumanas donde están alojados los desconocidos de siempre son inaceptables en un Estado de Derecho, pero también hemos visto la desidia estructural, ¿no?, de edificios carcelarios que hace años que se vienen deteriorando. Cada vez que yo hablo, el diputado Puyaro se acerca al mostrador. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Puede tener un palco privilegiado, está bien. Un mostrador. Porque lo toma como si fuera un mostrador. Bueno, años de desidia en estas cárceles que tampoco
que vengo viendo también desde hace muchas gestiones políticas, porque tengo muchos años en esto, desgraciadamente, pero la verdad que la situación de las cárceles también nos habla. ¿Qué nos va a hablar de abolicionismo? ¿Qué abolicionismo me hablan? Si tenemos 8.000 presos, tenemos un récord histórico de presos en la provincia de Santa Fe. En 5 años, en 4 o 5, en los últimos años, se ha triplicado la cantidad de presos en las cárceles santafesinas. Yo creo que en esto hay que ser serio, hay que analizar todo lo que hemos acertado y todo lo que hemos errado, todas las gestiones políticas, y fundamentalmente, como somos legisladores, tenemos que hacernos cargo de lo que ha pasado en esta legislatura con 3 leyes que proponían un cambio estructural, una regulación estructural de la seguridad pública que nunca había tenido una propuesta de semejante magnitud. Porque es cierto que la policía tiene muchos problemas, es cierto que la policía tiene altos grados de corrupción, pero también tenemos que reconocer que tenemos una policía desjerarquizada, que no está organizada para abordar los problemas de los delitos del crimen organizados y los problemas más finos de la delincuencia, más complicados, quiero decir, ¿no? Más sutiles y más graves tal vez. No está preparada para eso. No hay una policía de investigación que tenga los recursos ni la capacidad para hacer eso, y no hay una organización a la altura de esos objetivos. Esas 3 leyes tenemos la responsabilidad de que no se han debatido. Se podrían haber debatido y rechazado, pero fueron cajoneadas. Y esa es la responsabilidad que tenemos los legisladores santafesinos en materia de seguridad, porque es lo que hace a nuestra función. O sea que en este tema de la seguridad todos estamos en deuda con la sociedad santafesina. Aquí nadie se baña en agua bendita. Y si no, recordemos la deuda que también tenemos con el desastre que se hizo con el MPA, con la reforma del sistema disciplinario que afortunadamente se va a volver a discutir. Por eso yo creo que el problema es serio, y ya que un diputado anterior habló del abolicionismo y el garantismo, bueno, estos son los discursos punitivistas de siempre, ¿no? Además es paradójico, porque el diputado acaba de presentar un proyecto de ley para abolir un delito y convertirlo en una falta, o sea que fue un proyecto abolicionista. Bueno, se fue. Se ve que no me quería escuchar. Sabía estar en el mostrador, otro que se fue al mostrador. Se fue a otro mostrador. Bueno, nunca tuvimos tanta cantidad. Podemos decir que tenemos un alto índice de homicidios, Gracias. No, quiero que se ubique en la banca. Nunca hubo tanta cantidad de presos en la provincia de Santa Fe y, sin embargo, tenemos los índices de homicidio que tenemos. O sea que acá el problema no es llenar de más presos las cárceles. Por eso yo creo que hay que tomar los temas de fondo, como es el debate de estas 3 leyes, o tal vez a alguien se le ocurra presentar 3 leyes mejores. Pero hasta ahora venimos siendo todos Salieris de Saín. Por eso creo que hay que discutir, reitero, las cuestiones de fondo. Yo no estoy de acuerdo con los parches. El tema de la urgencia y atender cuestiones coyunturales no justifica aprobar iniciativas de aumento de la prisión preventiva que van a agravar el problema de las cárceles, porque las cárceles también son un problema de seguridad, no solamente por los celulares y porque se organizan, sino porque de ahí nadie sale mejor de lo que entró, ¿no? Y los temas de los celulares, realmente, para pensar, se pueden prohibir los celulares en las cárceles. Ahora,
parece que hubiera un desconocimiento de lo que pasa en este... Hay tráfico de celulares en las cárceles, hay tráfico de droga, hay tráfico de celulares, entran clandestinamente. Si los vamos a prohibir, yo voy a estar de acuerdo, tal vez. En primer lugar, los presos tienen derecho a la comunicación. Tiene que haber teléfonos públicos en los pabellones. No hay teléfonos públicos. Por eso hay tráfico de celulares también. Y además, las cárceles hay que gobernarlas. Y ese es otro problema. No se pueden... Ayer estuve en un debate donde se está discutiendo el Código Penal Juvenil. Tuve que escuchar que se propone un procedimiento para menores no punibles. Esto es realmente una violación constitucional y una violación de la legislación vigente. ¿Cómo se va a hacer un procedimiento, un proceso penal? Es para atribuir un delito y condenar o absolver, pero no para un menor no punible. Entonces, estas iniciativas no ayudan, o proponer procedimientos policiales ilegales. Los procedimientos policiales ilegales no solo son cuestionables porque violan las garantías, son cuestionables porque son ineficaces, absolutamente ineficaces. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo de los operativos rastrillo, que en una época estaban de moda, o de las detenciones por averiguación de antecedentes, y de 100 detenciones, encontraban uno que tal vez tenía un antecedente penal. Entonces, bueno, son procedimientos para la tribuna, son procedimientos ineficaces. Y yo creo que a mí me parece interesante que el intendente tenga este instrumento. Me parece también interesante que el intendente ponga el cuerpo para ocuparse del tema de la inseguridad, pero un tema que le compete al intendente, a los intendentes y a todos los presidentes comunales de todas las localidades, y de Rosario especialmente, y ocuparse de los temas municipales que hacen a la seguridad, entre ellos el transporte. Uno de los dramas de la inseguridad en Rosario es que no hay transporte. Entonces, a la inseguridad se le suma el riesgo de lo que significa no poder trasladarse. La estructura de la ciudad, gravemente deteriorada, falta iluminación, faltan pavimentos, faltan condiciones de vida en la ciudad. Bueno, esos son los problemas que hacen al intendente y que ya los tiene y cuya obligación ya la tiene y cuya competencia ya la tiene, y debería ocuparse de eso. Por eso creo que nosotros, los gestos políticos, como bien se dijo acá, son importantes. Los gestos políticos son importantes, sobre todo cuando se pretende que el jefe de la seguridad sea un ex policía, ¿no? Entonces, el gesto de la política es importante, y en esto comparto con lo que decía Carlos Delfrade. Pero superemos el tema de los gestos y superemos algunos prejuicios. La verdad, que alguien que se escandaliza por el garantismo es porque no sabe lo que es el derecho. Todo el derecho es garantista, todo el derecho no es más ni menos que un sistema de garantía. El derecho civil es un sistema de garantía, el derecho laboral es un sistema de garantía. Entonces no se puede, y además está demostrado que las garantías no solo protegen a quien es perseguido, sino que son eficaces para la persecución. Porque cuando se hacen mal los procedimientos fracasan. Por lo tanto, yo creo que hay que discutir seriamente estas leyes, y hay que discutir donde corresponda temas de fondo. El narcotráfico tiene muchos temas de fondo pendientes, entre ellas terminar en algunos aspectos con la clandestinidad y con la persecución de los consumidores y la persecución de las víctimas del narcotráfico y la impunidad de los que viven, especulan y se llenan de dinero con el gran negocio del narcotráfico. Por eso creo que esta ley, que ha inspirado el exministro de Seguridad, Marcelo Saín, la voy a aprobar,
y es un gesto político de todos que se ha reconocido la calidad intelectual y la utilidad de este tipo de controles y de integración de mesas de seguridad. Gracias, nada más.